En ajedrez, jaque es la acción de poner en peligro al rey del rival, obligándolo a replegarse o a sacrificar una pieza para proteger el recurso más valioso sobre el tablero. El mate del loco, o mejor conocido como mate en dos movimientos, es una jugada de ajedrez que se da cuando el jugador que ostenta las piezas blancas inicia la partida con un movimiento tan osado como erróneo. El oponente, a cargo de las piezas negras, tiene un panorama insólitamente positivo. Adelantando un peón y sacando a la reina en la jugada siguiente, puede conseguir un jaque mate veloz y devastador. El fundamento de esta jugada es el error de uno y la pericia del otro para asegurarse la victoria veloz. La analogía con el milenario juego de estrategia no es casual. El método que utilizaron las fuerzas militares de Colombia para rescatar a 15 personas que las FARC habían secuestrado tuvo muchísima planificación, un plan increíble y además pericia. La historia se convirtió en leyenda no solo en el territorio de Colombia, sino en todo el mundo. Esta es la historia de la Operación Jaque. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí. Si les gusta ese tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Antecedentes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fue un grupo guerrillero que surgió el 27 de mayo de 1964 y desde su concepción se dedicaron a combatir las políticas estatales que consideraban injustas, utilizando métodos terroristas. Con el correr de los años, la organización sería acusada de crímenes de lesa humanidad, en donde se incluyeron atentados, asesinatos, secuestros y extorsiones. La táctica del secuestro tenía una finalidad clara. Al raptar personas relacionadas con el ambiente político colombiano, los altos mandos de las FARC intentaban obtener una moneda de cambio con el Estado. Las víctimas de estas prácticas extorsivas llegaron a pasar más de una década en manos de los guerrilleros mientras esperaban que el presidente y sus allegados accedieran al intercambio de prisioneros. Las políticas de los primeros mandatarios colombianos siempre fue la de no negociar con aquellos que consideraban terroristas. Esta postura fue criticada en varias oportunidades, especialmente por los familiares de los secuestrados, ya que no solo no les brindaban algún tipo de seguridad, sino todo lo contrario. Cada día que pasaban en cautiverio, las posibilidades de un final fatal se acrecentaban. Las FARC no eran famosas por tener piedad. En el 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz colombiana presentó una acusación formal para 8 miembros de las FARC por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Esto con base en los secuestros que llevaron adelante durante décadas. Entre los apuntados por la justicia se encuentran los senadores Pablo Catatumbo y Julián Gallo, quienes tras el proceso de desmovilización se volcaron a la política. Julieta Lemaitre Ripoll, miembro de la Jurisdicción Especial para la Paz, manifestó en sus alegatos que hay evidencias suficientes para probar que las FARC no solo ocultaron el destino de los secuestrados, sino que también llegaron a cobrar dobles rescates y vendieron cadáveres, junto con abusos sexuales, físicos y psicológicos, torturas y asesinatos a las víctimas del cautiverio. Pese a que en septiembre del 2020 algunos ex líderes de las FARC hicieron un pedido formal de disculpas por los crímenes cometidos y reconocieron algunas de sus prácticas terroristas, las heridas siguen abiertas. Los que sobrevivieron a aquella epopeya de pesadilla continúan con secuelas de toda índole. La sociedad aún busca sanar aquel capítulo largo y sanguinario de su historia. Es muy difícil imaginar el miedo que un rehén de las FARC ha soportado, las condiciones de vida, si es que se le puede denominar así,
eran terribles. Los días pasaban con lentitud y las personas comenzaban cada mañana envueltos en incertidumbre. Tal vez en unas horas los volverían a torturar o a violar. Tal vez los terminarían matando si no les eran de más utilidad. El ambiente húmedo y hostil de la selva colombiana aportaba su cuota de incomodidad para terminar de constituir una prisión inconmensurable. Testigos como Oscar Tulio Lizcano, quien estuvo en cautiverio desde el 5 de agosto del 2000 hasta el 26 de octubre del 2008, ha contado en numerosas oportunidades las cosas que vio durante su tiempo como rehén antes de conseguir escapar del yugo terrorista de las FARC. Lizcano narró, por ejemplo, que los guerrilleros reclutaban niños y niñas, algunos no mayores, a los 14 años de edad, para que se unieran a sus filas. El hombre vio cómo degollaban a un niño cuando intentó escapar. Fue testigo del llanto desconsolado de una pequeña que pedía que le fusilaran cuando la quisieron obligar a que ejecutara a su hermano. Escenas como esta se multiplicaban a diario. Los rehenes debían soportar no solo su encierro, sino el salvajismo de las prácticas internas de las FARC. El Centro Nacional de Memoria Histórica afirma que desde 1958 hasta 2016 hubo más de 37.000 secuestros en Colombia, de los cuales 8.600 se les atribuyen a las FARC. Esto constituye un cuarto de esa terrible estadística. La utilización política de las personas secuestradas se convirtió también en una de las metodologías predilectas para conseguir dinero y así financiar las operaciones. Los secuestros eran también una forma de marcar territorio y amedrentar no solo a la clase política, sino también a los sectores más vulnerables, para conseguir obediencia y colaboración mediante tácticas basadas en el miedo. Décadas de prácticas llevaron a las FARC a refinar sus métodos, pero quien se duerme en sus laureles suele pagar las consecuencias. Tal vez los miembros de las FARC se habían confiado demasiado, creían que sus métodos eran infalibles, que la frondosa selva era el escudo perfecto y sus caminos invisibles en los mapas ofrecían rutas de escape imposibles de rastrear. Tantos años de salir impunes inflaron el ego y al final terminaron cometiendo errores. Los guerrilleros comenzaron a sufrir brechas en su seguridad interna. No fueron capaces de ver que entre sus filas comenzaba a haber espías. En el 2008, el Ejército Nacional había comenzado un plan. Álvaro Uribe Vélez anhelaba dar un golpe histórico a las FARC y junto a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habían recibido un dato fundamental que terminaría siendo el impulso de aquella primera jugada en la partida de ajedrez más tensa de la historia colombiana. John Frank Pinchao, quien al momento de sufrir su secuestro era suboficial de la policía, había conseguido escapar en el 2007 de las garras de las FARC. Y lo mejor, sabía la ubicación aproximada de la base guerrillera. John Frank Pinchao. El 1 de noviembre de 1998, un grupo comando fuertemente armado de las FARC atacó una estación policial en Mitú, una localidad ubicada a más de 600 kilómetros de distancia de Bogotá, la capital. John Frank Pinchao sobrevivió a aquel asedio, pero terminó siendo parte del contingente de personas secuestradas, unas 57, que los guerrilleros pretendían intercambiar por 500 presos de su bando. Cada 3 o 4 meses, las FARC movían a sus rehenes de locación, cambiando de campamentos con la intención de despistar cualquier filtración de información o trabajo de inteligencia por parte del ejército. A las 6 de la tarde, cada prisionero era encadenado junto a otro. A ambos se les pasaban cadenas por el cuello y sellaban la atadura con un candado. Debían pasar las horas siguientes hasta las 10 de la mañana unidos a su compañero. Los prisioneros podían escuchar la radio, tenían acceso a diarios, sabían lo que el país conocía sobre su paradero. En las horas que pasaban sueltos podían hacer ejercicio y algunas hasta conseguían escribir o leer un rato cuando los guerrilleros les daban un poco de descanso de las torturas. Pero en esos momentos de tensa calma, todos tenían un único objetivo: conseguir escapar. Pinchao no era la excepción. Su sangre hervía con el anhelo de libertad. Deseaba ver a su familia, a quienes imaginaba, con mucha razón, desesperados y cada vez más desesperanzados. Tenía un hijo que estaba creciendo sin su padre. Se había perdido aquellos emblemáticos primeros pasos, las primeras palabras del niño que llevaba su apellido. El suboficial sabía también que si conseguía lo que pocos habían logrado, su entrenamiento podría servir para orientar al ejército.
Mientras su cuerpo iba cediendo a las condiciones extremas, el 28 de abril del 2007 vislumbró su oportunidad. Una copiosa lluvia golpeaba el campamento de rehenes y el guerrillero encargado de su guardia se había descuidado. John no dudó. Comenzó a correr por terreno selvático, construyendo su libertad paso a paso. No tenía comida, no tenía nada de beber. Su combustible era la esperanza. Como si de un relato mitológico se tratara, Pinchao vagó 17 días por la selva hasta que arribó a una aldea poblada de nativos. Ellos vieron cómo una figura pálida, claramente desnutrida, se acercó dando tumbos. No dudaron en darle alimento, bebida y refugio. El suboficial intuía que las FARC no se aventurarían a una cacería tan larga, pero hasta que no llegase la policía o el ejército, su seguridad no era una certeza. Una patrulla antidroga llegó por fin a terminar con el cautiverio de Pinchao. Había conseguido memorizar la ubicación de su antigua prisión y aparte traía noticias sobre la rehén de más alto perfil que estaba entre las FARC. John le dijo a todo el mundo que Ingrid Betancourt estaba viva. Ingrid Betancourt. En febrero del 2002, el entonces presidente Andrés Pastrana suspendió los intentos de diálogo con las FARC y ordenó la recuperación de la zona de distensión. La tensión con el grupo guerrillero había vuelto a crecer. Pastrana había viajado a San Vicente del Caguán para dar una conferencia de prensa internacional. La idea era mostrar que el ejército y la policía habían vuelto a la zona y que estaban dispuestos a dar lucha a los grupos guerrilleros. Ingrid Betancourt, junto a su jefe de debate, Clara Rojas, y otros miembros de su equipo, decidieron ir hasta allá también. Todos pertenecían a la emergente fuerza política Partido Verde Oxígeno. Betancourt, quien inició su militancia entre las filas de los liberales, se separó de ellos tras considerar que eran corruptos y cómplices de la violencia armada del país. Estaba en plena campaña presidencial. La mujer, formada en Francia e Inglaterra, nunca calló sus opiniones. Siempre denunció tanto a los grupos guerrilleros como la participación del Estado. Las amenazas caían sobre ella como una permanente lluvia londinense. Sus hijos vivían en Europa para prevenir los ataques. Betancourt era una de las voces y los rostros más conocidos de la lucha en contra de las guerrillas. Era un blanco perfecto. El 23 de febrero del 2002 viajaba por tierra pese a los peligros inherentes al territorio. Se presentó una situación con su viaje a San Vicente del Caguán. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que subieron a toda la prensa extranjera en los helicópteros, el presidente se fue encima es decir, pasando por las narices nuestras, nos vieron aquí pidiendo cupo para irnos con ellos. Bueno, la única solución es irnos por carretera, asumiendo obviamente pues que estamos en una situación muy complicada y sabiendo de que había cupo en los helicópteros, pero que subieron a los extranjeros y a un representante del pueblo colombiano le cerraron las puertas. Le habían negado la posibilidad de tener custodia militar. Mientras Pastrana viajaba en helicóptero, Betancourt pasaba un retén del ejército a la salida de Florencia. Unos kilómetros más tarde, un grupo de guerrilleros interceptaron el convoy de autos y detuvieron a todos los miembros. A la mayoría los dejaron ir, pero la candidata a presidente y su asesora terminaron como rehenes. El gobierno emitió un comunicado responsabilizando a la propia Betancourt por no tomar las medidas de seguridad necesarias. El Partido Verde Oxígeno respondió que era el Estado quien debería haber garantizado la seguridad y que ahora tenían que conseguir traer a las mujeres de vuelta. La política se mezclaba con el horror, como tantas otras veces. Tras 5 meses de silencio radial, las FARC emitieron 2 videos como pruebas de vida. Betancourt hablaba sobre el desinterés de Pastrana y la responsabilidad del gobierno. En octubre del 2003 apareció otra prueba audiovisual. La candidata especulaba sobre una posible liberación por parte del ejército o sobre un acuerdo humanitario entre las partes. La salud de Ingrid Betancourt fue sufriendo numerosos reveses, no solo en lo físico, sino en lo psicológico. 4 veces intentó escaparse e incluso consiguió estar 6 días alejada del campamento, pero cada nueva captura derivaba en castigos terribles que iban desde ayunos forzados hasta golpizas. Al igual que relató John, estaba encadenada al principio con Clara Rojas. La relación con su asesora se fue deteriorando al igual que el espíritu de la mujer. Pinchao había revelado que Rojas había tenido un hijo con un guerrillero raso de las FARC, una información que al principio se tomó con escepticismo, pero que después fue confirmada.
Una de las estrategias para el doblegamiento psicológico que utilizaban los guerrilleros era convencer a los prisioneros que aquel lugar era su hogar. Era un permanente contraste de discursos que buscaban frustrar cualquier intento de fuga y, por supuesto, de esperanza. Eso contrastaba con la permanente crueldad, pero el cautiverio prolongado afecta mucho la psiquis de la víctima. Uno de los riesgos a los que están expuestas las víctimas es el de sufrir el famoso síndrome de Estocolmo. La percepción de la persona sobre su victimario se ve distorsionada a medida que comparten cada vez más tiempo y eso puede llevar a que termine identificándose con quien la somete. En algunos casos se pueden dar hasta romances, por más extraño que suene. Clara Rojas aparentemente tuvo una fugaz relación con uno de sus captores, pero muchos periodistas que han investigado el caso consideran que más que enamoramiento fue una búsqueda de contacto físico, de bienestar temporal, que derivó en el embarazo. La mujer dio a luz en cautiverio, asistida por un médico que debió efectuar una cesárea con un cuchillo para cortar tomates. Otra prueba más de las duras condiciones a las que se veían sometidos los rehenes permanentemente. Los rumores sobre un romance de Ingrid Betancourt con otro guerrillero siempre surgieron, pero jamás fueron confirmadas. Al poco tiempo de ser liberada, se divorció de su esposo, alimentando las habladurías, pero se sabe que muchas cosas que sucedieron en la selva quedaron ahí. Mientras la candidata a presidente continuaba sufriendo en lo que parecía una eterna agonía, el escape del suboficial Pinchao cambió todo. Sin que alguien lo supiera, en aquel campamento se había puesto en marcha la Operación Jaque. Operación Jaque. Con una ubicación probable, el ejército comenzó con las tareas para llevar a cabo un rescate, cuando menos osado. Tenían que garantizar la integridad física de los cautivos y por eso un allanamiento violento no podía ser parte de la estrategia. Sabían que entre los rehenes había 3 contratistas estadounidenses, Kit Stansel, Mark Gonsalves y Thomas Hobbs, todos secuestrados el 13 de febrero del 2003. Estaban trabajando para la empresa californiana Microweb Systems, con contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. También había 8 soldados colombianos y 3 policías. Con esta información, el ejército logró infiltrar a 2 topos espías, quienes debían lograr ganar la confianza de Gerardo Antonio Aguilar, conocido como César, uno de los líderes del campamento y encargado de custodiar a los rehenes. Cuando los soldados llegaron al campamento, se encontraron con el horror que muchos de los cautivos llevaban padeciendo por una década. Los prisioneros dormían sobre la tierra, a la merced de los insectos y las alimañas de la selva. Sufrían picaduras dolorosas, contraían enfermedades, debilitamiento como la malaria, comían principalmente arroz y eso era cuando los alimentos no escaseaban. Los castigos a los que eran sometidos variaban desde golpes hasta estar atados a un árbol, a la merced de las lluvias constantes selváticas. No podían alimentarse, debían hacer sus necesidades en frente de los soldados o sus propios compañeros. Las humillaciones eran constantes. Pocas veces los rehenes eran llamados por sus nombres, les habían asignado números como si fueran un campo de concentración y apodos denigrantes. La situación era urgente. Los infiltrados cuyas identidades fueron reservadas descubrieron una falla fatal en la organización del grupo. Las FARC temían que los avanzados sistemas satelitales e informáticos del ejército pudieran interceptar las comunicaciones. El miedo a un ataque aéreo o terrestre llevó a que los guerrilleros tuvieran un precario sistema de comunicación. Era la ventana perfecta para llevar a cabo el plan. La debilidad en los métodos de comunicación radicaba en que utilizaban canales de radio muy fáciles de intervenir. Siempre hacían sus reportes en horarios específicos, lo cual volvía todo aún más previsible. La primera etapa de la operación fue intervenir esas comunicaciones utilizando personas con voces similares que comenzaron a esparcir las informaciones falsas sobre los planes que tenían los altos mandos de las FARC. Se utilizaron a mujeres pertenecientes a la inteligencia colombiana que tuvieron que perfeccionar su forma de hablar para no levantar sospechas. Los supuestos guerrilleros consiguieron convencer a alias César que estaban recibiendo órdenes de Alfonso Cano, el máximo líder de las FARC. Le comunicaron que Cano quería tener a Betancourt bajo su custodia y que para eso debían reunir a los 3 campamentos de la zona y trasladarse para poder reubicar a todos los secuestrados. Trasladar a tanta gente era difícil, pero los infiltrados tenían todos los argumentos ficticios correctos.
Le afirmaron a alias César que un helicóptero de la ONG ficticia Misión Humanitaria Internacional estaría haciendo una misión sin armas en el territorio y que estaban dispuestos a prestar su vehículo para el transporte de los rehenes. Entre los militares que esperaban ansiosos el momento para dar el golpe estaba José Luis Esparza, una de las piezas claves para poner en marcha el asombroso plan. El militar asumió la identidad de José Luis Russi Caballero, jefe de la misión humanitaria ficticia. El resto de la falsa misión que iría a bordo del helicóptero estaba compuesto por un supuesto agente iraní, uno australiano y un equipo periodístico de Telesur que solía televisar las liberaciones de rehenes. Todos tuvieron que entrenarse con actores teatrales para que la interpretación fuera perfecta. Y nadie de la tripulación hablaría en español, solo Esparza, para que los guerrilleros no pudieran dialogar con alguien, excepto con el comandante de la misión. Para terminar de cerrar el engaño, decoraron las puertas del helicóptero con una paloma rodeada de laureles, símbolo universal de la paz. Solo que esta paloma era el logo de la marca Dove, famosa por sus jabones. Pese a que habían coordinado que los cautivos debían llevar ropas blancas para ser reconocidos desde el aire y los guerrilleros tenían que encender bengalas de humo blanco para señalar el lugar, nada de eso sucedió. Tampoco abrieron los canales radiales de comunicación. Esparza desde el aire dudó por unos momentos. Aterrizar sin las garantías que habían solicitado podía significar que las FARC habían descubierto el plan y que eran ellos los que estaban entrando a la boca del león. Pero había mucho en juego. El militar confiaba en el trabajo de su equipo. Álvaro Uribe y el pueblo colombiano esperaban ansiosos una victoria sobre los terroristas. Cuando el helicóptero tocó tierra, todo se calmó. Alias César invitó a los miembros de la falsa ONG a un almuerzo, pero alegando apuro, declinaron la oferta. Algunos de los rehenes dudaban en subir al helicóptero, no tenían idea si iban a llevarlos a otro campamento o si los asesinarían una vez que levantaran vuelo. Pero ellos no tenían muchas opciones. Detrás de los dos cabecillas de aquel grupo, habían unos 300 guerrilleros que custodiaban el intercambio. Cualquier movimiento en falso, cualquier grieta en el plan hubiera devenido en una masacre. Los miembros de la Operación Jaque no llevaban algún tipo de armamento más que su astucia. Cada movimiento debía ser milimétrico. Alias César y el otro carcelero, Alexander Farfán, conocido como alias Gafas, se subieron al helicóptero dejando sus armas en tierra, como habían prometido. Esposaron a los secuestrados para evitar sospechas y cargaron a todos. Las aspas comenzaron a girar mientras el rugido del poderoso motor inundó la selva. Los árboles se mecieron con violencia por el intenso vendaval que levantó la aeronave. Una vez que la misión humanitaria despegó, la fachada quedó sobre tierra. Los soldados redujeron a alias César y alias Gafas y le informaron a los atónitos rehenes que el horror había terminado. Somos el Ejército Nacional. Están libres. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón, del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Yo soy uno de los norteamericanos aquí 5 y medio años. Mamá, el ejército me rescató. Quiero hacer un paréntesis en este momento, porque este caso me toca el alma. Yo estaba trabajando en esa época como reportera de radio y cubrí todo el proceso, desde que llegaron los rescatados de la Operación Jaque a tierra en Bogotá. Y fueron más de 6 horas de transmisión ininterrumpida en una emisora en donde yo trabajaba en esa época, Radio Capital. Fueron momentos muy intensos. Después, las mismas fuerzas militares nos llevaron a un grupo de periodistas hasta el lugar en donde habían estado retenidos
durante décadas, durante muchos años, estas personas que fueron rescatadas en la Operación Jaque. Estas historias de vida y estos horrores que tuvieron que pasar estas personas. Vamos a continuar. Conclusión. Algunas controversias rodearon el caso, como el uso del símbolo de la Cruz Roja en algunos chalecos de los rescatistas. Pese a que los convenios internacionales de Ginebra prohíben el uso indebido de ese logo, no hubo algún tipo de represalia contra Colombia. Pese a que Colombia siempre afirmó que no participó ningún país en el rescate, diversos medios afirman que se utilizaron satélites y aeronaves de apoyo estadounidenses. La compañía de seguridad israelí Global CST también fue señalada como partícipe logística de la operación, pero tanto el gobierno de Estados Unidos como la empresa de Israel negaron esta información. El gobierno publicó los videos sobre el rescate, tomados por los falsos periodistas de Telesur que participaron de la operación. Hasta la fecha se sigue discutiendo sobre el uso político que se le dio al rescate, pero esos análisis para otro momento. La Operación Jaque se convirtió en uno de los golpes más importantes a las FARC en los más de 40 años de enfrentamientos armados y se llevó a cabo sin disparar una sola bala. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Recuerden dejarme sus mensajes y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.